La santificación del cristiano es un tema que debemos continuamente estar refrescando, que debemos estar en nuestra mente meditando, porque hace parte del llamado, de la vocación que el Señor nos ha dado a todos los que hemos creído en Jesucristo. Así que hoy quisiera, para continuar meditando en este tema, que pensáramos un poco en todo lo que involucra en nuestra vida la santificación. Lo que involucra en nuestra vida la santificación. Para hacer esta meditación más fácil de retener en nuestra mente y en nuestro corazón, me he esforzado por sintetizar lo mejor posible cuáles son los aspectos más importantes que abarca la santificación práctica. ¿Qué aspectos de nuestra vida están involucrados en nuestra santificación? Y podemos afirmar que como mínimo hay 4 cosas importantes que abarcan nuestra santificación práctica. La primera de ellas es nuestro corazón. Nuestro corazón. Cuando miramos las Escrituras, advertimos que en efecto el corazón no es solamente una referencia a el órgano que bombea sangre en nuestro cuerpo, sino que la manera como el término corazón se usa en las Sagradas Escrituras podríamos asimilarlo como un sinónimo de la parte inmaterial o espiritual que conforma al hombre. Recordemos que a la luz de la Escritura y de toda la armonía de la fe, el hombre está conformado solamente por 2 partes, no por 3, ni por 4, ni por 5. Por solo 2 partes, una parte inmaterial y una parte material. Y hago la precisión de que no por 3 o 4, porque hay corrientes o escuelas que hablan de una constitución de 3 partes, que es más conocida popularmente. Pero bueno, como nuestro tema no es la composición del ser del hombre, ateniéndonos otra vez, como dije, a lo que enseña el texto bíblico, son solamente 2 partes, una inmaterial, una material, y la inmaterial precisamente se describe en la Escritura con diferentes términos. No es que sean elementos constitutivos diferentes, sino que son términos diferentes que se adjudican a una misma parte, que es la parte inmaterial del ser humano. Estamos hablando de los términos alma, espíritu y corazón. Alma, espíritu y corazón. Vuelvo a decir, no es que esté constituido por 3 o 4 partes. No. El término corazón hace referencia también a esa parte inmaterial, y esa parte inmaterial podemos también decir
que es la que identificamos como el asiento de las funciones que el ser humano cumple como voluntad, sentimientos, emociones. Es el asiento donde están la voluntad, el intelecto, las emociones. Así que usted encontrará, para ilustrarlo un poco, textos en la Biblia donde dice que usted con el corazón puede pensar, con el corazón puede sentir, con el corazón puede tomar decisiones. ¿Sí? El corazón del rey está en las manos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo inclina a donde Él quiere. ¿Y qué está hablando? De que la voluntad del rey está ¿dónde? En las manos de Dios. O sea que con el corazón se toman decisiones. Entonces volvemos al punto. Está hablando de lo mismo cuando habla de espíritu, cuando habla de alma. Así que la fuente y sede de estas facultades del ser humano, podemos decir que es el corazón. Y cuando hablamos de la santidad, decimos que el corazón está involucrado de una manera tal que no se trata de algo mecánico, sino se trata de motivos, afectos, decisiones, pensamientos rectos conforme al carácter de Dios. La santificación involucra entonces una voluntad sujeta a la voluntad de Dios, unas emociones o unos sentimientos bajo el control de Dios, y un conocimiento que está cada vez más saturado de la revelación divina. Podemos decir entonces que cuando el Señor Jesucristo enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, etcétera, etcétera, estamos hablando del proceso de santificación. Estamos hablando de involucrar el asiento de nuestra voluntad, de nuestras emociones y sentimientos en el proceso de santificación, de ser conformados a la imagen de Cristo, porque como ya lo estudiamos, tenemos una vocación, un llamado a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Hablar que nuestro corazón está involucrado en la santificación significa que no se trata de conductas mecánicamente impuestas. Ojo a lo que estoy diciendo. No son conductas mecánicamente impuestas,
como abstinencias voluntarias, hábitos, impuestos. No se trata tampoco de formalismo, ni de legalismo, obedecer para obtener un favor. No, la santidad tiene que ver con los afectos del corazón consagrados a Dios. Los afectos del corazón consagrados a Dios. Podemos imponernos, entre comillas, hábitos, conductas santas sin que nuestro corazón esté involucrado. Claro, eso es legalismo. No lo hacemos no lo hacemos como un afecto del corazón hacia Dios, me estoy haciendo entender, sino simplemente por imponerme una conducta, un hábito santo, pero mi corazón no está involucrado. El Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tiene una manera de expresarlo cuando dice que nuestros labios, ¿qué hacen? Adoran a Dios, pero nuestro corazón ¿está qué? Lejos. Qué triste que muchas veces usted quizá ahorita está en las mismas. Está aquí presente, pero su corazón está por allá pensando en la pelea que va a tener con su esposa a partir de mañana, en la disciplina que le va a dar a sus hijos la próxima semana, y no está aquí en lo que está. Es una ilustración, así que nuestro corazón, todos los afectos del corazón están dirigidos a Dios. Por eso vuelvo a decir, no son abstinencias voluntarias, autoimpuestas mecánicamente, no son hábitos, no es formalismo, no se trata de cumplir y cumplir por cumplir. No se trata de un espíritu legalista de obedecer para obtener la sonrisa de Dios sobre mi rostro. No, se trata que los afectos de mi corazón están totalmente dirigidos, direccionados, comprometidos con el Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 8, por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos limpiar nuestro corazón de todo aquello que nos estorba para que nuestro corazón realmente esté consagrado a Dios, involucrado con Dios, comprometido en agradar a Dios. Es importante meditar en este aspecto del corazón como elemento importante que abarca la santificación nuestra
¿Por qué? Porque es muy fácil caer en métodos, caer en disciplinas de santificación sin estar el corazón involucrado. Vamos al famoso texto de Tesalonicenses. ¿Qué se me hizo? Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 5, discúlpeme. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya sé que algunos, o no algunos, sino especialmente la escuela, que habla de los tres elementos que conforman al ser humano, este es su único versículo realmente base que tiene. Aquí no está diciendo nada respecto a una enseñanza de Pablo en cuanto a la composición del ser humano. La enseñanza que viene desarrollando Pablo tiene que ver con otro aspecto, así que aquí no se trata de un listado de los componentes del ser humano, pero lo que sí está diciendo es que debemos ser santificados por completo, y habla de la parte inmaterial llamada espíritu o alma, o sea, la totalidad del ser, tanto el cuerpo también, debe ser santificado por completo, por completo. Entonces vuelvo a mi punto. Ese asiento de esas facultades del ser, de sus emociones, de su voluntad, de sus sentimientos, debe estar plenamente involucrado, plenamente comprometido con Dios en la santificación. Un segundo elemento que abarca nuestra santificación personal es mi temperamento. Con temperamento queremos decir todos aquellos factores que determinan mi comportamiento y forma de reaccionar bajo determinadas condiciones y situaciones. Los factores que determinan mi manera de reaccionar y comportarme bajo determinadas condiciones y situaciones. Eso depende de la manera como Dios ha creado a cada uno. Cada cual reacciona diferente a ciertos estímulos. Alguno, por ejemplo, puede estar ahorita muy aburrido con el clima. Para otro puede ser la mejor manera de empezar el día. ¿Es así o no es así?
El temperamento es materia prima de nuestra personalidad. Es decir, nuestra forma de ser habitual. Y cuando hablamos que el temperamento está involucrado en nuestra santificación, o que abarca nuestra santificación, significa que no debemos ser víctimas o dejarnos dominar de nuestro temperamento. ¿Cómo es nuestro temperamento en el estado natural? ¿Cómo es? A ver, hermanos bautistas reformados, ¿cómo es nuestro temperamento en nuestro estado natural? Claro, ahí está, caído, depravado, dice la teología protestante. ¿Sí o no? Totalmente depravado. Entonces, ¿será bueno dejarnos llevar por nuestro temperamento depravado? Obvio que no. La santidad consiste en no ser víctima, no dejarnos dominar por nuestro temperamento natural pecaminoso. Todos tenemos fortalezas o debilidades, virtudes o defectos en nuestra personalidad. La personalidad santa es aquella que se conforma al carácter de Cristo. Voy a pedirle al hermano Luis Eduardo que lea Proverbios 25-28. Al hermano Cristian, Proverbios 29-11. Al hermano Alejandro, Proverbios 14, 16 y 17. Leo desde el principio. Proverbios 25, 28, 29, 11 y Proverbios 14, 16, 16 y 17. Proverbios 14, 16 y 17. Quienes tienen los versículos, por favor, de pie y en voz alta, van leyendo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre cuyo espíritu, cuyo temperamento no tiene ¿qué? Rienda. Es como una ciudad derribada. ¿Qué pasa con una ciudad derribada? Es asaltada por cualquier cosa. Es invadida por cualquier cosa. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Muy bien. Control de la ira. El sabio controla el temperamento. 14, 16 y 17, hermano Alejandro. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Muy bien. Así que ceder ante mis debilidades de temperamento no es algo que aporte mucho a mi santificación. Ser víctima de nuestras debilidades temperamentales se convierte para el ser humano en algo tan natural, en algo tan común, que a veces ni siquiera el creyente es capaz de reconocer su pecado.
que su pecado está en un temperamento que no está sujeto al Espíritu Santo. ¿Me estoy comunicando? Y no hablamos solamente de ira, que quizás es como lo primero que viene a nuestra mente. No, andar usted por ahí deprimido, triste, como un triste cristiano, huraño, solitario, tantas cosas que tienen que ver con el temperamento, pero que no es un temperamento sujeto al espíritu, al carácter. Eso ya juega en contra de nuestra santificación. Así que debemos ser cuidadosos, porque fácilmente pensamos que nuestra manera de ser es un don que Dios nos ha dado y así soy yo, pastor. ¿Qué hacemos si Dios me hizo así? Entonces el culpable es Dios. ¿Y cómo es el temperamento del Señor Jesucristo? Un temperamento santo. ¿Ha pensado usted seriamente en hacer una lista de sus debilidades temperamentales? Vaya comprando un blog de 500 hojas. ¿Ha pensado en otra debilidad de temperamento? ¿Conoce usted esas personas que no dejan hablar? Porque se ríen. Mire que son cosas en las cuales ¿usted cree que esa persona reconoce que es un pecador miserable cada vez que interrumpe, cada vez que no deja hablar al otro, cada vez que, no digo, siempre tiene que estar hablando, siempre tiene que estar, uno a veces le hace el quite a esa persona y no me diga que no, porque es que se vuelve pesada, siempre quiere que estar hablando, no puede uno estar tranquilo, quieto, observando el panorama, no. Oiga, sí, bonito el árbol que está allá, ¿no? Sí, y tal, no, porque es que mi tía una vez tenía un árbol, lo sembró y se le cayó encima de la casa y no sé qué. Hermano, déjeme contemplar el paisaje. ¿Pasa o no pasa? ¿Reconoce esa persona que es pecado? O el otro extremo, ¿no? El que no habla nada. Debemos buscar la gracia del Señor para aprender sabiduría, prudencia. En cada una de nuestras debilidades temperamentales, sea cual fuera, ser indiferentes, despreocupados, egoístas. El que es demasiado tranquilo. Uy, no, es que yo admiro a fulano porque es que se le cae la casa encima y no, me has dicho, ni se inmuta. ¿Será bueno? Habría que pensarlo, ¿no? Así que pensemos, ¿cuánto necesitamos de la gracia del Señor? ¿Cuánto necesitamos en verdad de interesarnos más en este aspecto que involucra nuestra santificación? ¿Para qué? Para estar realmente trabajando y buscando la gracia del Señor, para aprender más control, más dominio propio, para cultivar un carácter santo, un temperamento santo delante del Señor. Dejamos hasta aquí, Dios mediante, continuamos con el siguiente elemento, el tercero, en el culto de esta tarde.